la persona con la que yo me casé, ya, me duró hasta ahí, hasta el día que me casé. Me casé con otra completamente diferente y poco a poco la fui conociendo al grado que me tocó salir huyendo de esa relación. ¿Qué fue lo que pasó exactamente después de usted haberse casado? Pues él de por sí en el noviazgo tenía, no voy a negar, cosas que a mí no me gustaban, pero como yo las manejaba, pues yo las dejé pasar. Era una persona muy controladora. No voy a decir que mentiroso porque yo no le caché algo que yo diga, no me está mintiendo, porque lo que a mí él me decía, pues si yo, para mí estaba bien. Pero era una persona que se empezó como a acomodar a lo que yo le podía ofrecer y al grado que decidió no trabajar más. Y ahí fue cuando empezó con el tema de que no, mi amor, ¿cómo vamos a separar si yo quiero es que tengamos un hijo y tengamos un hijo? Y bueno, y el tema del hijo va, el tema del hijo viene y a los 3 meses yo ya estaba embarazada. Hola, soy Kelly Dayana Toyomina y hoy voy a contar mi historia de vida. A veces el amor no llega con señales de alerta, sino con promesas, detalles y una aparente perfección. Pero ¿qué pasa cuando esa historia cambia por completo? Este es el relato de Kelly, una mujer que creyó haber encontrado al hombre ideal, pero terminó atrapada en una relación que la fue destruyendo poco a poco. Hoy nos comparte su experiencia no solo para sanar, sino para que otras mujeres no tengan que pasar por lo mismo. Kelly, bienvenida, esa es mi historia de vida. Gracias por estar aquí, por abrir su corazón, por querer contarnos el día de hoy su testimonio para ayudar a otras personas que tal vez se encuentran en la misma condición que alguna vez usted estuvo. Bienvenida. Muchísimas gracias por abrir estos espacios para nosotras, personas del común que tenemos algo que contar y que tal vez le pueda ayudar a alguien más. ¿Quién es Kelly? ¿De dónde es? ¿Cuántos años tiene? Cuénteme un poco sobre usted. Bueno, Kelly es una mujer de Buenaventura. Actualmente tengo 36 años, trabajo, estudio, soy mamá y aprovecho para crear contenido que permita a otras personas abrir su mente y crear conciencia de situaciones en las que posiblemente no tienen claro que están mal o las tienen normalizadas y que les pueda servir para salir de eso y de paso ayudarlos por medio de lo que yo viví. Yo sí quisiera saber qué fue exactamente lo que vivió Kelly. Bueno, en el 2019, una tarde cualquiera, me llegó un mensaje por Facebook. No acepten esas solicitudes por Facebook. Y bueno, y yo no quería contestarle porque la verdad no me pareció como interesante la persona que me escribió, pero ya tenía mucho tiempo soltera y mi hermana, ay no, hágale, respóndale. Bueno, le respondí y después de ahí nos volvimos inseparables. O sea, eso hablábamos todos los días, pasamos al WhatsApp, me invitó a salir, llegó a mi casa, yo llegué a la suya y empezó un noviazgo espectacular. O sea, era un noviazgo con el que yo me sentía muy cómoda porque era una persona como muy afín a mí. Digamos que se acoplaba a lo que yo esperaba de una relación o lo que yo pensaba que quería de una relación o lo que yo esperaba y pues llegó un día, me propuso matrimonio y al año de que me propuso matrimonio nos casamos y empezamos a vivir pues oficialmente juntos y ahí fue como que, digamos, la persona con la que yo me casé ya, me duró hasta ahí, hasta el día que me casé. Me casé con otra completamente diferente y poco a poco la fui conociendo al grado que me tocó salir huyendo de esa relación. ¿Qué fue lo que pasó exactamente después de usted haberse casado? Pues él de por sí en el noviazgo tenía, no voy a negar, cosas que a mí no me gustaban, pero como yo las manejaba, pues yo las dejé pasar. Era una persona muy controladora. No voy a decir que mentiroso porque yo no le caché algo que yo diga, no me está mintiendo, porque lo que a mí él me decía, pues si yo, para mí estaba bien. Pero era una persona que se empezó como a acomodar a lo que yo le podía ofrecer y al grado que decidió no trabajar más porque yo estaba trabajando bien. Y eso se volvió una carga para mí. Entonces yo me la pasaba ubicándolo laboralmente. Digamos que ese era el problema más grande que tenemos como relación. Él se quedaba sin trabajo, yo le conseguí un trabajo nuevo. Se quedaba sin trabajo, yo le conseguí un trabajo nuevo. Y eso se volvió como parte de la rutina, aparte que ya no salía casi conmigo, después de que todo el tiempo la pasaba conmigo, después de casarnos ya casi no salíamos. Digamos que se volvió una persona como muy dispersa de la relación, porque ya vivíamos juntos, entonces para él como que no había nada que cultivar. Cuando a mí me gusta pues tener
espacios para compartir con mi pareja, salir juntos, hacer cosas de dos. Teníamos ambos hijas, pues hacer cosas los cuatro, pero digamos que él dejó como de prestarse para esas situaciones. La primera vez que yo le hablé a él de separarnos, teníamos alrededor de 6 meses de habernos casado. Y promesas van, promesas vienen, y uno yo por ejemplo, con la ilusión de que, bueno, ya esta vez estoy casada, voy a echarle más ganas, yo sé que se puede mejorar la situación, si él quiere y yo quiero, pues mejora. Él empezó a trabajar, se puso juicioso en la casa, empezamos con el tema de los gastos 50 y 50, pues para que ambos nos quedaran dinero, no acepten el 50-50, por favor, para que ambos nos quedara dinero. Entonces él pagaba una parte de las cosas, yo pagaba parte de las otras, pero de la casa nos encargábamos los dos. Entonces el que primero llegaba hacía el arroz, el otro limpiaba, mientras el otro organizaba. Entonces yo sentía que estábamos como en igualdad, porque listo, cada uno tiene el 50% de los dos trabajos que lleva un hogar. Y las cosas fueron funcionando. Y la segunda vez que ya le hablé de separarnos fue porque, como les digo, ya me empecé a sentir como abandonada en la relación. Y ahí fue cuando empezó con el tema de que no, mi amor, ¿cómo vamos a separar si yo quiero es que tengamos un hijo y tengamos un hijo? Y bueno, y el tema del hijo va, el tema del hijo viene, y a los 3 meses yo ya estaba embarazada. Eso fue súper rápido. Yo le hice un detalle muy bonito pues cuando me di cuenta del embarazo, y eso fue felicidad absoluta, digamos, como los 3 primeros meses. Ya después de ahí, como yo me cansaba mucho en el acceso al vecindario donde estábamos, nos cambiamos cerca de donde mi mamá, que es 100% unas calles planas, entonces yo me cansaba menos, y eso como que no sé qué pasó por la cabeza de él. La cuestión es que el embarazo no me lo acompañó. Yo una vez estuve muy enferma y me tocó llamar a mi mamá porque él como que, pues sí, ella se mejora ahora y ya. De hecho, ella hasta llegó enojado porque yo no había cocinado cuando todo el día había estado enferma. Entonces mi mamá hasta lo regañó un poquito, y ya pues las cosas fueron avanzando. Ya pues no me acompañaba a los controles. Yo no voy a negar, cuando yo le decía quiero comerme algo, él me cumplía mis antojos, me llevaba mis cosas, pero ya decir que participar en el embarazo como tal, pues no. O sea, llegó un momento que yo me sentí como una incubadora. Y más porque durante todo el embarazo no hubo como intimidad entre nosotros, porque él decía que no, que le daba miedo por el embarazo, y pues obviamente yo no lo puedo obligar. Entonces yo, pues con todas esas hormonas encima y sentirme abandonada y sentirme sola, yo me fui como frustrando mucho en la relación, pero pues estaba con esa esperanza que venía mi bebé y era mi hijo, independientemente de cómo lo portara el papá, y eso era lo que a mí me interesaba. Ya nace mi bebé perfectamente sano, aparentemente divino. Nos dan de alta al otro día, y pues él nació acá en Cali, me llevó para la casa y me dejó. Se fue para la calle y llegó como a las 3 de la mañana. Yo había dado a luz el día anterior, tenía la cesárea, el bebé. Mi hija en ese momento tenía 12 años, ella no tiene por qué estar trasnochando conmigo. Entonces yo la verdad esa primera noche la pasé difícil porque pues se está adaptando el bebé y me estoy adaptando yo. Y yo venía de una tensión en mi parto anterior maravillosa, porque el papá de mi hija, Nana, creo que estoy enamorada de él, no mentira. El papá de mi hija, ese hombre se portó maravilloso conmigo, mejor dicho, él se trasnochaba, él me la pasaba para que yo no hiciera esfuerzo. Y entonces yo pasé de un extremo a otro, y eso más me chocaba, más amargada me tenía, por decir así. Y entonces yo empecé como a darme cuenta que habían cosas que no me estaban cuadrando, más porque él tuvo la brillante idea de hacerse echar del trabajo, consciente de que mi capacidad salarial nos daba para vivir tranquilos, para suplir las necesidades del hogar. Entonces como que dijo, bueno, ella tiene con qué, ella puede, pues no es necesario que yo esté trabajando. Y así estuvo la dinámica por varios meses, y yo me fui como cansando, porque no me ayudaba en nada en la casa, porque ya esa parte que él hacía, que barría, nunca más. Nosotros nos cambiamos de casa y nunca más ese muchacho volvió a ayudar con nada. Y eso a mí me tenía como sobrepasada. Yo estaba súper agotada porque el dinero no me alcanzaba para nada. Si yo le decía que necesitaba algo, que él de dónde, me decía preste, hasta el papá él me llegó a prestar plata, y a mí me daba pena tener que estar pidiendo prestado cuando yo tengo un buen salario y se supone que tengo un esposo que como sea debería estar reventando, pero la que estaba reventando era yo. Entonces yo cargando una maternidad nueva, que no me puedo caer de mi maternidad porque mi hijo fue muy juicioso, cargando con mi hija, porque a pesar de que su papá ve por ella, pues a mí también me toca ver por mi parte, y cargando con todo lo de la casa. Pero digamos que cuando más me cargué fue cuando volví al trabajo, porque me tocaba una rutina de correr mucho.
madrugaba al trabajo, en la noche dejar todo listo, la comida, las cosas del niño, mis cosas, que mi hija llevara todo para el colegio, madrugar a entregar el niño donde lo cuidaban, porque él ni eso era capaz de llevar el niño de mi tía, que era que me lo cuidaba. Y entonces correr para allá, llegar a las 4 y pico, hacer el banco de leche, porque yo le hice banco de leche a mi bebé. Entonces no podía ir por mi bebé hasta que yo no me sacara la leche, porque él no me podía ver, porque ella quería. Y después de que él se prendiera, pues ya perdíamos. Entonces yo primero me sacaba la leche, ahora se iba por el niño, a ponerme a cocinar, a organizar todo. Y eso se estaba volviendo mi vida. Yo me sentía muy agotada, yo me sentía ansiosa. Empecé a somatizar muchas cosas, me subió horrible de peso, la piel se me puso espantosa. Yo me veía como envejecida y agotada, y él, bien, gracias a Dios, porque esa era su actitud. Estoy bien, gracias, estoy muy fresco. Mientras yo cada día más consumida en la situación, entonces yo definitivamente ya no podía, estaba muy cansada. ¿Qué pasa después de eso, Kelly? Bueno, llega un momento que yo logro ubicarlo a él laboralmente, y pues yo estaba con todo encima, entonces yo le digo, mira, necesito que me apoyes. En lugar de decirles, tu responsabilidad, le dije, necesito que me apoyes, que me ayudes con esto, porque necesito pagar pues la renta, una cosa y la otra, y en el trabajo me están descontando un dinero que me pagaron, que no me debían dar, entonces tengo que devolverlo y pues ya no voy a tener el mismo ingreso, pero gracias a Dios tú ya estás trabajando, entonces las cosas se equilibran. Que no podía, que yo ganaba 1000 veces más que él, que estaba cansado, que de dónde le iba a sacar para pagar todo eso. No es que yo le estuviera diciendo pague todo este mes, porque yo sé que no le da para pagar todo. A él lo que él se estaba ganando en ese momento no le daba que para acudir mercado, servicio, una cosa a la otra, pero sí que se hiciera responsable por lo menos de lo más económico, que en ese momento eran la renta y los servicios. Y listo, yo me encargo del mercado, que es lo más caro. Entonces ahí yo puedo estar como mejor, porque no tengo que preocuparme por eso. Y la respuesta de él fue decirme que le dijera a la señora que me rentaba que si podía esperar a que a mí me pagaran para pagar la renta. Entonces yo le dije que fuera de la casa. Yo ya no podía más con eso, yo estaba muy cansada, yo con mi bebé, yo le decía, Dios mío, necesito salir de esta relación que está acabando conmigo, y empecé a hacer como mi proceso emocional, yo empecé a desprenderme de él, antes de sacarlo, porque yo sé que si yo lo saco con todo el amor a cuestas, yo lo voy a recibir de nuevo. Él me va a venir a dar 3 vueltas y yo lo voy a recibir. Entonces yo dije, no, primero me preparo para no recibirlo nunca más, y empecé a como trabajar en mí, empecé a hacerme la idea que nomás vivía con los niños, a hacer cosas que había dejado en pausa, empecé a salir sin avisar, me llevaba a mis niños donde me daba la gana, no tenía que salir, dejé de rendir cuentas. Me independicé completamente de él, a pesar que él seguía viviendo en la casa. Y mientras él le presumía al mundo, no, es que Kelly ya no me dice nada, Kelly se ha vuelto muy relajada, porque yo dejé de pelear. Dije, con esa respuesta, yo ya no tengo nada que más que insistir aquí. Entonces yo dejé de insistirle, empecé a preparar a las personas que me rodeaban de que la relación se iba a acabar sin decir nada. Él no volvió a aparecer en mis estados, las publicaciones en redes yo las privaticé. O sea, él no volvió a aparecer. Podíamos estar en la misma fiesta y él no aparecía en mis fotos, porque yo no lo volví a publicar. Y entonces él ya como que empezó a notar que yo estaba como muy, o sea, como que ya lo estaba sacando, y fue a decirle a mi mamá que yo me la pasaba de mal genio, que mire que yo no le hablaba, que yo prácticamente hacía como que él no vivía en la casa. Yo podía necesitar un vaso con agua y él estar en la cocina, y prefería llamar a mi hijo, pararme yo a decirle, ven, pues regalar un vaso con agua, porque yo empecé a hacer de cuenta que él en mi casa no vivía. Entonces cuando ya lo saqué, a primera noche yo dormí riquísimo. Yo dormí relajada porque no estaba ese estrés. Yo llegué a un punto que cuando yo sabía que él ya iba a llegar, yo le decía a mi hija, se acuesta a dormir ya. Y dormía el bebé y me acostaba yo. Entonces cuando él llegaba, todos estábamos dormidos. Pero mentira, yo estaba despierta, pero no quería hablarle. Entonces si yo estoy dormida, pues no le tengo que hablar. Y a ese punto llegué en esa dinámica. Yo decía, ¿esta qué relación es? Entonces cuando yo le digo al que nos separemos, él me dice, pues sí, tal vez la separación no sirva para ver si podemos volver. Y yo le dije, esto se acaba o se arregla. Pero yo estaba más segura que se iba a acabar. Incluso le dije, mira, si tú tienes otra persona, esa es tu oportunidad. Porque yo sabía que él no estaba solo, o sea, nunca lo vi, nunca sospeché nada, pero uno sabe cuando la pareja de uno ya no está como por uno. Entonces yo le dije, yo sé que tú estás con alguien, aunque me lo niegues, aunque yo no tenga pruebas, yo sé que estás con alguien. Entonces aprovecha que te estoy dejando libre, nos divorciamos y tú eres feliz con quien tú quieras. Y él me dijo, no, es que yo no me quiero divorciar. Le dije, pero es que yo sí. Y bueno, y ahí terminó la conversación. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Él a mí no me volvió a dar ni un centavo. Si el niño necesitaba algo, yo necesito comprarle tal cosa al niño, que cuánto vale eso, lo compraba él.
O bueno, ay no, al niño le mandaron una crema porque una vez le mandó una crema con un brotecito que tenía que costaba como 100.000 pesos. Él me dijo, bueno, ya le mando los 50 y usted ponga los otros 50. Ve, el niño se le acabó la leche. Ay, le voy a comprar un tarro pequeño porque usted le compre el otro. O sea, una cosa terrible. Él sabiendo que yo estaba con, ahora sí tenía todo a cuestas, es cierto. Los gastos me disminuyeron mucho cuando él se fue. Del agua, de la energía, el mercado me duraba más, porque ya éramos solamente la niña y yo, y lo que yo le preparaba al niño complementario, pues que mucho me podía quitar. Y yo empecé a ver que ya económicamente yo fui mejorando, pero yo nunca vi un peso de él. Después de que nosotros nos separamos, nunca. Pasó de que éramos 50 y 50, a yo ser 100%, mejor dicho, 100%, pagar todo yo y también hacer todo en la casa. Y yo no volví a ver nada. Yo vine, necesito comprarle unas pijamas al niño. Te juro que le dije, quiero comprarle al niño unos calzoncillitos y me llegó con los calzoncillos a la casa. Yo no sé si él pensaba que yo quería su plata para qué, si él es una persona consciente que yo tengo para mantenerlo hasta él. Entonces, ¿por qué pensar que yo me voy a pegar de 2 o 3 pesos que él puede darle a su hijo? Pero pues esa era su manera de pensar. Kelly, ¿qué pasó con su bebé? Bueno, cuando mi gordo cumple 7 meses, ya unos días, yo me fui al trabajo normalmente. Mi mamá me llama y me dice, Kelly, mira que el niño se puso morado. ¿Para ese momento usted estaba viviendo todavía con su pareja o ya se habían separado? Ya habían pasado 2 meses de que yo lo había echado de la casa. Porque yo lo eché él de la casa, le dije, te vas, y bueno, se fue, a las bravas se fue. Como a los 4 días de yo haberlo echado, ya andaba la mamá dejándome por el piso, que yo era la por mujer, que yo había echado a su hijo, porque yo quería que el hijo me mantuviera y el hijo no podía, cuando yo nos mantenía a todos. O sea, yo no sé qué lógica, o sea, se proyectó. Lo que el hijo quería, dijo que lo quería yo. Que yo nada más me la pasaba comprándole cosas a ese niño y gaste plata aquí, gaste plata allá, pero me gastaba mi plata porque la de él nunca se veía. Entonces ya habían pasado 2 meses de que nosotros nos habíamos separado cuando pasó lo del bebé. Pues yo me fui con el niño a la clínica, yo me fui del trabajo. Mi mamá me dijo, me tocó hacerle masaje en los pies para que le subiera el aire porque el niño se puso muy morado. Pero cuando yo llegué, él estaba gris, ¿sabes? Mi hijo estaba gris. Y yo lo ventilamos, él cogió color y yo me fui con el niño a la clínica. Llegamos a la clínica y tenía una saturación de 70. Entonces el médico, o sea, lo pasaron de una. Y al rato le hacen una ecografía, una radiografía y sale que tenía el corazón grande. Pero pues yo me puse a investigar, yo dije, bueno, hay cualquier cantidad de cardiomegalias, puede ser algo leve, puede ser algo que se corrija con cirugía. O sea, yo estaba con la actitud positiva. Yo, no, pues si vamos a tener que modificar la vida para que él tenga una vida más tranquila, se hace. Lo importante es que esté vivo. Nosotros nos internamos el 4 porque yo me quedé viviendo con él en la clínica. En mi trabajo no me puedo quejar. O sea, esa gente es 100 sobre 10. Yo no sé qué hubiese sido de mí si mi trabajo no me hubieran dado tanto apoyo y pues las personas que me rodeaban. Yo me interné con el niño 9 días. Cuando ya lo mira el cardiólogo infantil, él le hace un ecocardiograma y él me decía, ¿ese niño come? Yo le dije, pues hasta que cayó enfermo, sí, pues incluso acaba de comer cuando se puso morado, que pensamos era que se le había ido por mal lado de la leche. Y él dijo, ese niño hace el cuerpo. Y yo decía, él, por lo general, él hacía bajado las deposiciones porque a veces lo hacía día por medio, no todos los días como debía hacer, pero sí lo hacía. Y este niño orina, me decía el cardiólogo. Yo pues, la verdad, últimamente no tanto. Él me dijo, mamá, yo te voy a hablar claro porque no te puedo engañar. Tu bebé tiene un diagnóstico que esto es un trasplante o el bebé va a morir porque tiene una miocardiopatía hipertrófica súper severa. Entonces yo le digo, pero ¿cómo no nos dimos cuenta de eso en el embarazo, en los controles? Y él me dice que lo que pasa con los bebés es que ellos, como en ellos todo ocurre muy rápido. Entonces cuando ellos tienen un diagnóstico que no se da desde que nacen, eso evoluciona súper rápido y ya cuando se muestra, pasa como con mi hijo que ya tenía 7 meses y medio y ya el corazón definitivamente no le pudo seguir el ritmo al cuerpo del niño y fue que al niño le pasó eso. Él me da el diagnóstico el 11 y mi hijo fallece el 12. ¿De qué año y mes? 12 de diciembre de 2023. Ya teníamos la ambulancia lista, todo, pero él ese día amaneció mal. Pero lo curioso es que la noche anterior durmió delicioso. Ya hoy yo sé que eso era un caso de lucidez ante mortem, ya estudiando. Y él pasó la noche súper bien y al otro día en la mañana se empezó a complicar. Entonces yo solamente le decía a Dios, Dios mío, mira, no permitas que yo me regrese con mi hijo muerto de Cali. Si él se va a morir, que se muera acá, que está mi mamá, que está mi familia, que está toda la gente que me puede sostener. Porque a mí me tocaba viajar sola en la ambulancia. Y si él iba a ir, pues porque yo no le veía postura que él fuera a ir. Él estaba esperando que la ambulancia nos llevara para él irse al trabajo. Y yo solamente le decía, Dios mío, no deje que yo me regrese con él muerto. Entonces cuando él lo sedaron,
yo fui y le tocaba la cabecita y él movía los ojitos. Y yo le decía, pues mi amor, mira, tú estás mal. Porque yo me tomé, no sé, como la valentía, por decir así. Y yo le dije, mi amor, tú estás mal. Si tú estás luchando por mamá, porque yo todos los días le decía que íbamos a salir adelante juntos de eso. Y yo le decía, mi amor, si tú estás luchando por mamá, ya no lo hagas. Te prometo que mamá no se va a morir sin ti. Yo voy a aprender a vivir sin ti, porque estás muy mal y no es justo contigo y no es justo. O sea, yo te traje porque yo quería que tú fueras un niño feliz, que fueras un niño sano y estás muy mal. Ya mi hijo estaba con asistencia, ya estaba ahora con una máquina haciendo todo por él, porque prácticamente, o sea, yo digo que los médicos lo colocaron cómodo para que muriera cómodamente, pero ellos no me lo iban a decir, sino que la esperanza era que llegáramos acá en Cali, porque al principio no había dónde recibirlo, luego apareció que en la Imbanaco, que en la de Lili, en la universidad, o sea, apareció dónde, pero ya el tema era que el niño estaba muy complicado y yo sabía que el diagnóstico que él tenía era grave, porque el cardiólogo me dijo, es muy difícil operar la condición que tiene tu hijo porque es que el septum está borrado, que es el que divide como las cabezas del corazón está borrado, y entonces yo no veo qué se puede hacer. Lo mucho que se puede hacer allá es tomar la muestra para ver si es genético o es simplemente o hereditario, o sea, de dónde viene el tema, pero no creo que pueda hacer mucho por tu bebé. Entonces, efectivamente, pues cuando mi bebé se murió, pues yo me quedé allá arriba sola. Yo lo tenía cargado, yo hablé con él y como a los 10 minutos empezó todo el mundo a correr. Entonces el papá pues me coge y me dice que yo qué sentía y él me sacudía, pero yo estaba como en shock. Yo estaba en pausa porque, o sea, yo ya sabía que él se había muerto, pero yo no era capaz de decirlo. Yo quería que vinieran y me dijeran que él ya se había muerto, pues yo ya sabía que mi hijo había fallecido. Y yo estaba como con la mirada fija y él me sacudía, que yo qué sentía, que yo hablaba y yo no era capaz de decir nada. Y mi mamá se fue alterando y luego el médico nos llama a los dos, me rodean entre todos. Yo cuando vi que me rodearon, yo dije ya. Los médicos me rodearon, el cardiólogo, el pediatra, pues cada uno me sostuvo, me dijo, pues mamá, recuerda lo que te habíamos dicho. Y yo, ¿se murió cierto? ¿Qué sí? Bueno, entonces yo le dije, mamá, se murió. Mi mamá se murió cierto, entonces mi mamá se fue y me dejó allá con él. Yo fui, yo lo cargué, él estaba en pañalito, yo le dije, no, pero venga, yo lo he visto. Yo le puse la pijama, como cuando yo lo organizaba para dormir, le puse las medias, lo organicé bien lindo y lo acosté. Y luego yo lo cargué, yo lo tuve como media hora cargado. Yo dije, mi amor, ¿pero por qué me hiciste esto? Pero yo dije, tranquilo, estoy a tratar de no soltarme aquí en lágrimas. Y yo dije, bueno, lo que sigue. Pues yo salí, él no estaba, no sé qué se había hecho, y en eso llegó toda la oficina. Llegó desde el comandante hasta las señoras del aseo, todos se fueron a la clínica a estar conmigo. Y no sé, yo en ese momento sentí, yo dije, definitivamente me quieren. Pararon todo, en el trabajo se paró todo y eso llegaron todos allá. Cuando yo bajé, ya estaban todos acá. Yo me bajé y ya pues la abuela quedó allá arriba, la mamá de él, y ella fue la que reclamó el certificado de función. Historia clínica, yo no tenía cabeza para pensar en papeles. Yo me bajé y yo me senté acá abajo de la clínica, yo me tiré al piso y en eso llegó mi hija y cuando llegó mi jefe, pues mi jefe me levantó y me tuvo ahí, estuvimos ahí un rato y yo echándole ojo para él dónde estaba, pero yo no lo veía. Al rato apareció. Y pues ya nos fuimos para la casa. Mis hermanas estaban acá en Cali porque mi sobrinita está en una cita médica y mi otra hermana pues vive acá. Esas mujeres ahí mismo se fueron. Y no, mis hermanas todas destruidas y yo me sorprendía porque yo fui la que las consolé, la que las apoyé, la que las abracé, les dije, muchachas, pues pasó. Yo traté de mantener a la familia en pie porque ya desde toda mi vida me he acostumbrado a que yo soy como la que sostiene la familia en pie. Entonces, a pesar de que la pérdida más grande era mía, yo pensaba, no, y mi mamá, y mi hija, y mi hermana, y este muchacho, o sea, yo pensaba en el dolor de todo el mundo y decía, el mío puede esperar, siempre poniéndome en segundo lugar porque digamos que toda la vida me la había pasado en esas. Y pues ya llega el velorio del bebé y pues tocó enterrarlo, fue la peor escena de mi vida, la verdad. Ir en esa funeraria y me iba acercando y yo todo el camino le decía, hijo, mira que vamos por tal parte, vamos hijo, o sea, no te dejen meter allá, pero pues yo sabía que él no me estaba escuchando, fue horrible, eso yo creo que ha sido uno de los sucesos más traumáticos porque yo soy consciente que a partir de ahí yo no proceso la vida igual. Yo todos los días le digo a mi hija, usted no tiene permiso para morir, usted no tiene permiso para morir.
Yo no sé usted cómo va a hacer, pero ustedes tienen que mantener con vida hasta que yo me muera. Porque mi mamá no aguanta un tiestazo más así. Yo no me puedo morir, que mi mamá no va a aguantar una cosa así, porque mi mamá le dio horrible hasta el día de hoy la muerte de mi hijo. Mi mamá ha sido muy duro. Yo la sostengo a ella me sostiene a mí, ahí vamos. Pero ha sido muy duro. Entonces yo no quiero que mi mamá pase por una cosa así. Entonces yo he decidido hacer lo imposible por mantenerme con vida. Cuido mi salud, manejo con cuidado, no me meto en problemas porque necesito estar viva hasta que mi mamá no esté viva. Y pues ya entramos al bebé. Yo me fui para la casa de mi mamá. Pues ya yo en mi casa vivía cerca, pero yo me quedé donde mi mamá todos los días. Y ya yo dije, no, pues yo quiero salir de eso de una vez. Entonces dije, vamos a hacer lo de la lápida del bebé. Y pues a partir de ese día fue que todo el sistema que yo conocía hasta ese momento, que se supone era mi expareja y su familia, se vino al piso. ¿Por qué? Porque estábamos viendo lo de la lápida del bebé y yo no sé si lo hizo a propósito, porque pues después cuando yo fui a terapia, que el terapeuta me explicó muchas cosas, me dijo que eso no había sido un accidente, que así actúan las personas como él. Ahora voy al punto de qué clase de persona es él. Y me dejó ver un mensaje donde tenía guardado una muchacha con el nombre de ella y le tenía la palabra amor, o sea, el nombre era tal fulana amor. Y estaba hablando con ella con una familiaridad súper chévere. Como, ay no, mi amor, es que voy a ir con la mamá del bebé a hacerle la lápida, porque tú sabes que esto es muy duro y no sé qué. Yo, bueno. Entonces cuando yo miro el mensaje, le dije, ve, vos no me estabas diciendo hace unos días que vos no tenías a nadie, estás viendo, le dije yo. ¿Por qué no me dejas tranquila? Si yo te he dejado en paz, ¿por qué no me dejas tranquila? Tú mira, ya no está el bebé, que era la razón por la que tú y yo teníamos que tratarlo. Entonces ya, dejemos así. Yo me voy para mi casa furiosa porque mi familia el día anterior me había hecho una intervención. Kelly, tú tienes que estar con él porque ustedes eran los papás y tal vez ustedes se unen y el uno apoya al otro, porque pues eso es lo que uno espera. Se nos murió un bebé a los dos, pues estemos juntos en este proceso. Yo por un momento lo pensé, pero volví a hacer esa oración que no falla. Dios mío, si yo me estoy equivocando, déjame ver. Y si no me estoy equivocando, reafírmame para yo no sentir en el futuro que lo dejé ir por cosas que tal vez se podían solucionar, porque tal vez si yo le pongo otros límites, si yo me porto diferente, porque uno siempre asumiendo culpas que no le corresponde, yo decía, tal vez si yo lo hago así, él cambie y podamos retomar la relación, y porque él ya me había dicho que tuviéramos otro hijo, a pesar de que acaba de morirse uno, no lo había enterrado, y él ya me estaba diciendo que tuviéramos otro. Y yo le decía, no, yo con usted acaba de tener más hijos, yo no quiero estar más con usted, le decía yo así. Y entonces, cuando yo veo eso, yo voy y le digo a mi familia, miren, ustedes defendiéndolo, cayéndole y cayéndome, y miren que él tiene otra persona. Entonces eso fue como el fin del mundo. Entonces ya pues yo empecé a sacarlo, yo me enojé mucho porque no lo puedo negar. Tal vez yo estaba lista para dejarlo, pero no estaba lista para saber que había sido engañada. Entonces yo estaba muy furiosa, pero sin embargo yo dejé de tratarlo. Yo solamente le dije, mira, necesito que me traigas mi moto, que me pagues toda la plata que me debe porque encima me debía. Ay, mi amor, es que no tengo para pagar tal cosa, me presta, yo tal día le pago. Y así le voy pagando cosas, plata que nunca me devolvió. Que a las bravas me pagó una parte y me quedó viendo una parte, menos mal no fue mucho. Y le dije, no, tráeme la moto, nos divorciamos y listo. Pero él no cedía. Él quería insistir en que quería seguir conmigo, pero pues a mí me hacía creer que quería seguir conmigo y a su familia le hacía creer que era yo la que no quería dejarlo a él, porque pues bueno. Ya en enero, pues él me llamó el 31 llorando que volvamos, que yo le colgué. Yo le estoy ocupada, le colgué. Y ya en enero, pues yo voy al psicólogo, pues en el trabajo me remiten al psicólogo y el psicólogo me dice, no, vaya por la EPS para que haga la ruta por la EPS. Entonces yo voy a la psicóloga de la EPS y yo le comento todo. Yo le dije, mire, yo pasé por esa situación, ya me siento acosada, me siento ahogada, viví esto, viví aquello, y él no me deja en paz. Lo tengo bloqueado porque él no me deja en paz. Entonces la psicóloga me dice, ¿tú has escuchado hablar del trastorno de la personalidad narcisista? Y yo le digo, sí, pero la verdad no he estudiado el tema. Ella me dice, necesito que te documentes de ese tema porque es exactamente lo que tú viviste y si tú no te informas vas a terminar volviendo con él. Ella me lo dijo así y me pasó al psiquiatra. Entonces cuando yo voy al psiquiatra, yo contraté una psicóloga particular para mi duelo porque no quería como mezclar las dos cosas con el mismo especialista y la psiquiatra, pues, el psiquiatra, perdón, que me empezó a atender, pues él me dijo, sí, efectivamente tú tienes todos los patrones de una relación abusiva, no te diste cuenta que te manipularon, que te controlaron, que también me hacía mucho gaslighting, él hacía cosas y cuando yo le decía, pero mira, Kelly, así no fue. Usted le parece que fue así, pero así no fue. ¿Se acuerda que tal cosa? Entonces yo, sin saber, yo cada vez que hablaba con él lo hacía por texto, para que quedara la evidencia de qué me respondía él
¿Y qué le respondía yo? Porque es que yo sentía que yo me estaba volviendo loca. Yo, digamos un ejemplo, yo ponía algo aquí, al rato lo buscaba y no estaba. Yo, ¿viste tal cosa? Ah, no, yo no sé, yo no lo he visto. Y luego aparecía en otro lado. Y yo, pero, o sea, aquí estamos los dos, qué raro. Pero y uno va dejando pasar esas cositas, esa manipulación, ese control, porque uno no tiene conocimiento de qué es lo que está viviendo. Digamos que a mí lo que me hizo despertar esta relación fue cuando él empezó a abusarme económicamente. Porque, o sea, métete con lo que quieras, pero no te metas con mi dinero porque ese lo trabajo muy duro para que me lo hagas desperdiciar. Entonces, eso fue lo que a mí me tocó las fibras de que aquí algo raro está pasando porque esta persona no me está tratando correctamente y yo me fui como yendo por ese lado. Yo me fui por el tema económico, ni siquiera por el tema emocional. No caí en cuenta que, verdad, que esta persona me abusó psicológicamente, me manipuló demasiado, me hizo cambiar muchas cosas de mi vida porque al principio yo siempre he sido de maquillarme y yo poco a poco dejé de maquillarme porque él me decía, no se maquilla que se le suben los años. Ay, nomás póngase un brillito, ¿y para qué se maquilla tanto? O sea, él como que su detalle era ponerme lo más fea posible y entonces hice vestidos tan muy cortos y yo no sé yo en qué momento de usar vestidos. Él me usaba mis vestidos de todo, yo dejé de usar vestidos, usted nomás me veía con pantalón. Toda esa relación, pantalón. Y yo era una mujer de usar muchos vestidos. O sea, fue mucha la manipulación por cosas que en mi entorno yo tenía normalizada de otras relaciones y pues yo también las normalicé. Entonces para mí era normal que el marido fuera celoso, para mí era normal porque las mujeres de mi entorno también eran de las de proveer, entonces para mí era normal, no, pues si él no tiene, yo tengo, los dos tenemos, porque así fue que yo me crié y para mí era normal que él quisiera hacer lo que le diera la gana y yo supuestamente yo tenía que aguantarlo. Pero yo dije, eso no puede ser el deber ser. Yo dije, esto no está bien. Porque las otras lo hagan, no tienen que ser así para mí. Y ahí fue cuando yo dije, eso no es correcto. Pero entonces empezaron a atacarme porque yo dije que yo no quería aguantar infidelidades, que yo no quería mantener a una pareja, que yo no quería más vivir del 50 y 50, que yo no quería estar con una persona que a mí no me hacía sentir cómoda, no me hacía sentir tranquila. Y entonces cuando el psiquiatra me dice, investiga, infórmate. Yo me acordé que yo tenía pago un curso de coach, pero nunca lo había aplicado. Llamé al instituto, mira, necesito hacer el curso de coaching. Así, claro, me enviaron los usuarios y yo empecé a estudiar. Porque yo quería hacer los videos, pero no quería que se viera que esta mujer está resentidísima, porque los primeros que hice sí se veían así. Yo quiero algo más como más profesional. Yo te voy contando mi historia y la voy atando y al final te doy un consejo. Y entonces yo fui aprendiendo a hacerlo los videos y a ellos no les gustó porque la gente empezó a identificarlos y a dejar comentarios. Ay, que yo conozco esa familia es eso, esa familia es aquello. ¿Usted cómo se metió ahí? Yo no los conocían ustedes, yo no. Y eso me llevó a que él y la familia, a la hora que le diera la gana, querían ir a molestar de mi mamá y a mí eso no me parecía. Mi mamá estaba pasando un tema emocional y de salud fuerte, como para también tener que lidiar con mis problemas, porque yo soy una persona que siempre he solucionado mis cosas. Mi mamá, yo le informo, mamá, me está pasando tal cosa, voy a hacer tal otra. Pero no es como que mi mamá va a ir a sacar la cara por mí a mis 36 años. Mi mamá me deja, ella desde pequeña nos ha dejado, resuelvan. Su mamá está aquí, pero resuelvan, porque ustedes son adultas. Pero la dinámica de la familia de él es distinta. Sale la mamá a dar la cara por él, sale la hermana a dar la cara por él, y él se para atrás como el niño pobrecito, mire, esta me está atacando. Y sale la mamá con el pecho abierto por su hijo, y sale la hermana, no, una cosa espantosa. Entonces yo decido citarlos para conciliar, para que pues me aceptara el divorcio, me pagara la parte del divorcio que tenía que cubrir él, me reparara la moto porque me la destruyó, me pagara mi plata y dejaran de acosar a mi familia. Cuando llegamos a la inspección, nos atiende una señora que los conocía. Y entonces la señora prácticamente ya no era yo exponiendo mi caso, necesito conciliar con estas personas para que ellos me dejen en paz y yo los deje en paz a ellos si quieren. Porque yo les decía, lo pueden poner de ida y vuelta, porque por mi parte de mí no vuelven a saber. Entonces si quieren poner lo que yo tampoco lo haga está bien, porque yo no lo voy a hacer. Pero yo sabía que ellos sí lo iban a hacer. Y la señora me cayó, esa señora me gritó. ¿Usted cree que porque usted viene demandando usted va a ganar el caso? Yo veo que esto es una muy buena familia y que el problema es usted. Porque no puede ser que 4 personas ataquen a una sola. La señora me trató mal, no me resolvió absolutamente nada. Él dijo que no me iba a pagar nada, que supuestamente a mí no me debía, que lo del divorcio, pues sí, que me lo iba a dar, pero que después, que me iba a arreglar la moto, que me iba a llamar. O sea, no se solucionó nada en esa ocasión. Y siguió la molestadera. Empezaron por redes. Empezaron a enviarme mensajes, burlas, creaban perfiles nomás para mandarme burlas y yo me empecé como a relajar. Dije, bueno, voy a solucionar los problemas. Mi padre me dijo, no, yo le arreglo la moto, no se preocupe por eso, me va a ayudar a arreglar la moto, ¿para qué? Y yo, bueno,
pero pues digamos una parejita que tenía en ese momento que éramos como a distancia, como si estuviéramos retomando un amor que nos quedó en pausa, y él muy lindo, te lo agradezco tú no decir tu nombre porque no te lo mereces, no mentiras. Entonces él me ayudó mucho, me apoyó muchísimo, y con él yo me fui sintiendo mejor porque no era como que fuéramos novios, sino que estábamos como acompañándonos en un proceso porque él también estaba en uno, pero o sea, era una relación rara, pero no éramos así como íntimos. Y él me dijo, no, yo le ayudo a arreglar su moto, y ¿verdad? Él me arregló la moto, gracias a Dios, en esa parte. Entonces yo fui avanzando en mi proceso y seguí con mi contenido. Y empezaron a subir los seguidores de TikTok. Un día que yo hice un video que se llamaba No me pegaba, pero muchas mujeres se empezaron a identificar, porque yo decía, no me pegaba, pero me aplicaba la ley del silencio si no hacía lo que él quería. No me pegaba, pero si yo no daba dinero, se molestaba. No me pegaba, pero si yo no hacía lo que él quería. Y entonces muchas mujeres, a mí me pasó eso, yo también viví lo mismo. Y yo dije, bueno, pues ya este es el video que va a hacer el gancho para que el canal siga. Y el canal subió en un momentico. En ese día me llegaron como 8,000 seguidores en TikTok. Y yo dije, bueno, cuando llegue a 10,000 en TikTok, creo el Facebook. Y así fue avanzando. Y empezaron los mensajes, Kelly, ayúdame, ¿tú cómo le hiciste? Y yo en ese momento todavía estaba en terapia. Todavía estaba procesando lo mío. Pero dije, pues si me tomo la molestia de ayudar a otra, pues sanamos juntas. Y empecé a crear los grupos de WhatsApp, tenía como 7 grupos en ese momento, les ponía horarios para ayudarlas por grupo. No, Kelly, mira que mi marido me hizo eso, mi marido me hizo aquello, mira que si yo no me acuesto con él, él no me da para la comida. Mira que si yo no le digo a él lo que él quiere escuchar, se enoja y no paga el arrendo. No, para yo comprarme una cosa tengo que sacar de lo poquito que él me da para la comida porque todo me lo da medido. Si le digo que se acabó algo, en lugar de darme para que yo vaya a la tienda, él va llegando con el mercado, no me deja ver un peso. O sea, un control, porque el dinero es una manera de controlar muy efectiva, más cuando uno no tiene independencia financiera. Yo, por fortuna, yo trabajaba, pero si yo hubiese estado en otro escenario, yo sé que a mí no me hubiese quedado tan fácil salir, porque tener dinero o tener un recurso te facilita mucho las cosas, demasiado. Entonces a mí no me gustó el trato que yo recibí en la inspección de policía, y yo llevé ese caso a la procuraduría, aún está abierto, entonces no puedo hablar mucho de eso. Y siguió el acoso. Cuando ya no sale el divorcio, esta persona se presenta a mi lugar de trabajo, quedó ahí en los videos, en todo, y me llaman de la portería y me dicen, no, que acá se presentó un señor que necesitaba hablar con su jefe, que porque usted está recibiendo un subsidio y usted ya se divorció, que no sé qué. Yo, ¿cómo así? El tema es que donde yo trabajo le dan un subsidio a uno por estar casado, y la molestia de él era que como él había sido mi esposo, yo recibía ese beneficio porque él era mi esposo. Entonces, si no estamos casados, yo no tengo derecho en su mente a recibir el subsidio. La ventaja es que yo soy muy correcta en mis cosas, que Dios bendice y Dios protege, es distinto, porque cuando yo hago eso, de pasar los documentos, allá me dicen, no, se te quita el cónyuge, quedas como soltera, a él lo marcaron como cónyuge, hicieron todo, pero tú no pierdes el subsidio porque en ese momento quedas como madre cabeza de hogar, porque tienes una hija, y quedas como madre soltera, porque yo, wow, qué delicia, porque todos los años aumenta, qué bendición. Y ese hombre, el desespero de él era que yo no tuviera ese subsidio. Entonces yo dije, bueno, ya vine a mi trabajo, ya pararon a mi mamá en la calle, yo tengo que buscar la manera de ponerle un alto a esto. Volvimos a la inspección, pero esta vez sí me atendieron de la manera correcta, me escucharon. Él siguió quejándose de mi contenido, pero la señora es más abierta al tema del abuso emocional, de los temas de salud mental. Ella entendió que mi contenido no se trata de él, sino se trata de mí, de lo que yo viví con él, pero no se trata directamente de él. Yo no lo menciono, yo solamente digo, viví X cosa, o a mí me pasó esto, y las mujeres se van identificando, pero si él considera que es con él, porque él sabe que fue el causante de que yo haya vivido esos flagelos emocionales, de que la violencia económica haya estado en mi hogar, de que haya habido violencia psicológica, de que yo me haya sentido vulnerada de distintas maneras, pero mientras la señora me dijo, mientras ella no lo mencione, ella no está hablando de usted. Y esa era la rabia de él y de sus familias hasta el día de hoy, pero pues gracias a Dios, como ahí quedó un acuerdo de que si él volvía a molestarme, ya yo podía ir a otra instancia, y yo sé que le tiene mucho miedo a la cárcel, entonces no me ha vuelto a molestar. Sí me ha aparecido, digamos que personas cercanas a él siguiéndome en redes, pero como yo las veo, yo las voy bloqueando. Hace nomás como 3 días bloqueé un TikTok de una sobrinita de él que me empezó a seguir. Yo dije, esto es otro monito volador, bloqueemos. Entonces yo voy, sí, porque ya con el tema de cuando uno se informa sobre el tema del trastorno de la personalidad narcisista, uno se da cuenta que estas personas no tienen la capacidad de querer a nadie, y su misión es, si no te puedo destruir yo, te destruyo de lejos, pero te destruyo. Ellos no es como uno que dice, bueno, ya se terminó, que le vaya bien en la vida, que Dios le bendiga.
ellos necesitan verte miserable, necesitan verte mal. Entonces, él necesitaba dejarme no solamente mal emocionalmente, sino empobrecida. Económicamente también. Sí, empobrecida, porque él incluso buscaba que yo me metiera en deudas, pero pues yo hasta allá tampoco. La deuda más grande que hice fue unos celulares. Él me los pagó, pero es mal. Porque yo me imagino me hubiera tocado pagarlos a mí. Porque claro, yo en eso sí me le puse firme. La cuota del teléfono, y bueno, en esa parte yo no voy a decir que tuve problema porque sí me lo pagó. Pero entonces él buscaba como la forma de que yo no tuviera dinero. Y no, yo no tengo plata, ay, pues usted preste. Entonces, claro, si yo presto, ya me toca pagar lo que preste y volver a cubrir eso, obviamente me va a quedar el hueco para el próximo mes, porque él no me está ayudando. Y él necesitaba que yo me quedara sin un peso y que toda mi plata se gastara en la casa. Y si yo decía que yo no tenía plata, ¿y usted en qué se gasta el sueldo? Y eso que él en ese momento no tenía ni idea cuánto me ganaba yo. Ni idea, porque él se lo vino a dar cuenta en una cita que tuvimos, que nos preguntaron cuál era nuestro ingreso y él dijo el de él. Y cuando yo dije el mío, él se atercó, ¿cómo así? Porque él nunca supo exactamente yo cuánto ganaba y no tenía por qué saberlo. Después de estas cosas tan difíciles que tuviste que vivir en esa relación, ¿volviste a creer en el amor? Claro que sí. Yo estoy consciente de que no solamente cosas fallaron en él, sino también cosas fallaron en mí. Cosas que como mujer yo tenía normalizadas, que me tomé la tarea y la molestia de corregir, de mejorar. Entonces dije, no todo es malo, porque aquí hay algo que yo tengo que aprender y es analizar las situaciones desde antes de que me pasen, pero mientras uno no le sucede algo que lo lleve al fondo, porque mis otras relaciones fueron superficiales, pero esa sí me llevó hasta el fondo, y yo dije, tengo cosas que mejorar en mí. Entonces empecé a trabajar en mí. Como en eso la gente no le gusta el tema de las energías, pero las energías están. Entonces empecé a trabajar en mi energía femenina, a dejarme atender, a dejarme cuidar y empecé a tratarme como quería que las personas en mi entorno me trataran. Entonces yo dejé de resolverle a los demás, aprendí a decir que no y muchísimas personas desaparecieron de mi vida porque ya Kelly no estaba disponible para todo. Y entonces dejé de estar disponible, empecé a trabajar más en mí y digamos que llegó una persona que en este momento es muy afín a lo que yo quiero como pareja, a lo que sé que quiero realmente como pareja, no lo que yo pensaba. Entonces es una persona que me complementa mucho, me hace sentir muy bien, me siento muy tranquila, me siento contenida, me siento cuidada, entonces yo puedo relajarme. Entonces el amor está ahí, simplemente que a veces pensamos que lo estamos encontrando en una persona que en su momento nos vende, que es lo que estamos buscando. Porque créeme que si él del día uno me trata con la punta del pie, yo no le salgo nunca más, yo no duro 2 años de novia, pero es que era el hombre maravilloso que yo esperaba para mí. Y ya aprendí como a empezar a detectar las situaciones que no me gustan, a seguir mi intuición, porque habían cosas de él que no me gustaban, pero yo no me afecta, entonces dejémoslas aquí, no me afecta, y al final sí me afectaron. Entonces, el amor es maravilloso, yo creo que Dios no creó a las personas para estar solas. Yo disfruté mi soledad todo lo que pude, estoy con una persona que disfrutó muchísimo su soledad, y ahora nos hemos dado cuenta que disfrutamos y amamos estar solos, pero nos encanta la compañía que el uno le hace al otro y eso es muy importante. Él sabe estar solo, yo sé estar sola y entonces aquí nadie le está tapando vacíos a nadie porque todavía tengo muchas cosas que seguir trabajando porque uno nunca termina de evolucionar, de transformarse. Cada día yo aprendo algo nuevo, también aprendo muchas cosas de él aprende muchas cosas de mí y aquí vamos en este camino que hasta donde Dios nos quiera llevar, y yo sé que en el momento si nosotros decidimos el uno ya no estar con el otro, aquí nadie va a engañar a nadie porque nos vamos a sentar, mira, no me siento contenta contigo, yo creo que mejor dejemos las cosas así, porque lo he visto resolver situaciones así, y yo digo, tiene la capacidad de comunicarse cuando algo no le parece, y eso es importantísimo, no ese tema, ya vas a empezar, porque eso me pasó muchas veces, ya va a empezar, sí, mi amor, dejemos eso ahí, ya no hablemos de eso, y el tema acaba sin resolver, tenemos conversaciones incómodas. Pasamos por situaciones malucas, nos reímos, o sea, digamos que es como ese amor que te llega cuando ya tú sabes que sanaste o te curaste de las cositas que tenías mal. Yo tengo muchas cosas que arreglar como persona, pero emocionalmente ya sé lo que quiero y mientras yo sienta que él me las está supliendo y que yo estoy supliendo las necesidades emocionales de él, no sé hasta cuándo vamos a durar, ojalá mucho tiempo, porque estoy muy contenta con él. Kelly, para terminar y cerrar esa entrevista, ¿qué mensaje le gustaría usted dejarle hoy desde lo que vivió y desde su experiencia a las mujeres que están pasando por la misma situación que a usted le tocó vivir? Bueno, por lo general, cuando uno no vive las cosas, uno no las entiende.
Yo conocí muchas mujeres antes de todo esto que yo decía, ¿y por qué no se va? ¿Y por qué se lo aguanta? ¿Y usted por qué vuelve con él? Déjelo. Claro, yo no había estado en los zapatos de ella, nunca había tenido una relación con un abuso emocional tan marcado que me hiciera dudar hasta de mí misma. Entonces, lo que le quisiera decir a todas esas mujeres es que la decisión más importante es ponerse en primer lugar. Nosotras siempre estamos pensando qué va a sentir él, qué pobrecito, pero estamos con personas que no están sintiendo lo que nosotras. No les importa cómo estamos. Entonces, salir es duro, tomar la decisión de dejar algo que posiblemente te ha tomado años, formar y que tú crees que puedes mejorar es duro. Pero si estás con una persona que te sientes infeliz, triste, que tu piel ha cambiado, que tu peso ha cambiado, porque unas se engordan, otras se adelgazan, se te cae el pelo. Yo me quedé sin pelo. Yo usaba trenza y yo ya no puedo usar trenza porque todavía mi cabello no se recuperaba al grado de yo poder peinarme como me gusta, porque tanta ansiedad, tanto estrés estaba acabando conmigo. La somatización existe. Muchas mujeres están en este momento con enfermedades que fibromialgia, que diabetes, que no saben de la nada, porque tu cuerpo no sabe cómo procesar esa carga emocional que tienes. Entonces, si estás en una relación donde no te sientes feliz, independientemente de que haya hijos o no, con una persona que te ha engañado recurrentemente, porque el que engaña una vez engaña mil, pues tú perdonas una y te vas a ir la vida perdonando. O bueno, si perdonaste una, no perdones una segunda, porque esa persona no te quiere. Quien te quiere te cuida, quien te quiere te respeta, quien te quiere te valora y te quiere ver bien. Cuando un hombre de verdad quiere a su mujer, le facilita la vida. Entonces, si estás con una persona que te está haciendo la vida complicada, donde no estás tranquila, busca ayuda. Muchas mujeres en este tema de los abusos emocionales terminan aisladas, porque ellos necesitan que tú no tengas una red de apoyo. Pero les puedo asegurar que ahí afuera hay una persona esperando a que tú la llames y le digas, ayúdame que no puedo más, y esa persona está lista para ir por ti. Entonces, no creas que estás sola, porque uno se siente muy solo, uno cree que el mundo se va a acabar si se acaba esa relación, pero la vida se pone muy bonita cuando uno deja de sentirse abusado. Los primeros días uno duerme súper cansado, luego se va regulando y se va sintiendo mejor. No niego que el trayecto es difícil, porque nos lo hacen difícil. Empiezan con el acoso, con la difamación, con el maltrato, pero todas esas son cosas que uno puede superar si uno decide ponerse en primer lugar. No aceptar críticas de nadie, uno sabe lo que uno es como persona y eso es lo que debe pesar. Entonces, si en este momento estás pasando, te identificas con algo de las cosas que yo estoy contando, quieres visitar mis redes y ver todos mis videos, les recomiendo que lo hagan, porque van a encontrar una amiga que les da asesoría gratis, les ayuda gratis, y lo más importante, podemos recuperarnos entre todas como una red de apoyo de mujeres, porque las mujeres la tenemos muy difícil, pero no es imposible salir de una relación abusiva. Es cuestión de tomar la decisión, definitivamente. Historias como la de Kelly nos recuerdan que no todo lo que parece amor lo es. A veces las señales están ahí, pero no siempre sabemos cómo verlas a tiempo. Gracias por acompañarnos y te esperamos en un próximo episodio.